Buenos días, alumnos. El día de hoy vamos a hacer la meta del valor económico agregado, pero antes de hacerlo tenemos que tener en claro cuáles son los componentes del valor económico agregado. Y uno de ellos es el costo promedio ponderado de capital, WACC por sus siglas en inglés. Vamos a hacer una explicación de cómo se obtiene y qué significa. Aquí tenemos un balance general o estado de la situación financiera de cualquier empresa, una empresa X, y tenemos que tener en claro que tenemos el activo total, pero el activo total debe ser visto como las inversiones necesarias para la operación de la empresa. Todo todos los recursos que tengamos invertidos en ellos nos tienen que generar ventas o algún tipo de ganancia. El activo total, o sea, la misión de la empresa o la misión principal del director financiero, no es tener grandes cantidades de activo total, sino que cada peso que se tenga invertido en el activo total nos esté generando ganancias. Este activo total no debe ser visto como que nos pertenece, sino que es un activo y su objetivo es generar beneficios. Ese activo está respaldado ya sea por deuda, pasivo o por lo que llamaríamos capital contable. Entonces, dentro de este capital contable existen pasivos que cuestan, que tienen un costo financiero, y otros pasivos que no tienen un costo financiero. Cuando yo hablo de costo financiero es de que te cobren intereses. Por ejemplo, cuando hablamos de estructura de capital o cuánto me cuesta mantener los activos, todo lo que está subrayado no tiene un costo. O sea, el anticipo de clientes no me va a cobrar intereses, cuentas por pagar a proveedores no hay un cobro de intereses. Y solo intervienen en las actividades de financiamiento lo que vienen siendo documentos por pagar, porque hay un pagaré firmado, préstamos bancarios como préstamo hipotecario, deuda de largo plazo con vencimiento menor a un año, intereses por pagar. Estos sí son pasivos con costo. Y también tiene un costo la aportación que hemos hecho nosotros o nuestros socios, porque ellos esperan un rendimiento. Bueno, entonces nuestro activo o es financiado con deuda o es financiado con patrimonio. ¿Qué pasa cuando nosotros nos financiamos, vamos a decir, con patrimonio y empezamos financiándonos con el primero de ellos que son acciones preferentes? ¿Cuál es la característica de la acción preferente? Son aportaciones que han hecho socios que no van a tomar decisiones de la empresa, no van a formar parte del consejo de administración y ellos lo único que quieren es su ganancia. Entonces, ¿y cómo le pago yo a los socios preferentes? Pues simplemente les prometo un dividendo a repartir y es simplemente su ganancia. Entonces, ¿cuánto me cuesta a mí tener un socio preferente? Pues básicamente es cuánto le doy de dividendo, el dividendo que le prometí dividido entre el precio de la acción preferente. Entonces, si nosotros queremos conocer costo financiero de una acción preferente, es básicamente lo que el socio preferente gana. ¿Qué es lo que gana el socio preferente? Pues él gana un dividendo que yo previamente acordé con él y él lo está esperando. ¿Qué pasa si la empresa no genera dividendos? Pues simplemente no va a pasar nada, el socio preferente no me va a demandar, pero yo le voy a pagar una vez que la empresa genere utilidades. Para que haya dividendos necesitamos que la empresa genere utilidades y le voy a pagar los dividendos que le tenía pendiente anteriormente. Entonces,
El costo de la acción preferente es el dividendo entre lo que viene siendo el precio de la acción. ¿Ok? Ese es el rendimiento, la rentabilidad que yo le doy a un socio preferente y a su vez es lo que a mí me cuesta este socio preferente. Ahora, es normal que las acciones preferentes yo las recompre cada 180 días. Hay en ocasiones que no las recompro y pueden seguir y yo sigo pagando los dividendos. Entonces, como las acciones no caducan y nosotros decimos cómo vamos a calcular el precio de una acción preferente cuando las acciones no caducan, es decir, yo les voy a pagar un dividendo ya sea de forma semestral o una de forma anual para toda la vida. Entonces, como cualquier activo, el precio de una acción preferente va a estar dado por el valor presente de sus flujos futuros. Es decir, vamos a usar la matemática financiera y yo voy a decir que el precio de una acción preferente va a ser igual a esa anualidad traída a valor presente. Ok, esta es la fórmula. Pero, ¿qué sucede? Pues resulta que como el valor futuro o sea, la empresa no va a caducar, va a resultar que n va a ser igual a infinito. ¿Y qué pasa cuando n es igual a infinito? Que todo número elevado a infinito tiende a ser indeterminado. ¿Ok? Y cuando todo número tiende a ser indeterminado, pues estamos hablando de que en esta fórmula ese valor se eliminaría. ¿Ok? Entonces, haciendo un despeje, nosotros estaríamos diciendo que el precio de una acción preferente está dado por la anualidad que multiplica 1 entre la tasa de interés. Ya simplificando, el precio de la acción preferente va a ser igual a la anualidad entre la tasa de interés. ¿Ok? Si yo quiero decir en cuánto valúo mis acciones, pues yo simplemente digo la anualidad entre la tasa de interés. ¿Y cuál es esa anualidad? Pues es los dividendos que yo les tengo prometidos entre la tasa de interés. ¿Ok? Bueno, es muy fácil calcular el costo de las acciones preferentes. ¿Ok? Es muy sencillo. Ellas no tienen poder no quieren tomar el control de la empresa, ellas no requieren, vamos a decir, entrar al consejo de administración, ellas simplemente quieren sus dividendos. Son socios que van a tener mucho riesgo, más riesgo que los acreedores, pero a ellos les voy a llamar preferentes porque si la empresa genera utilidades, yo les pago primero. Ok, pero existe otro tipo de acciones, de accionistas. Estas acciones de tipo ordinarias o acciones comunes, que son las más frecuentes, donde forman parte del consejo de administración de la empresa, o sea, pueden tomar decisiones sobre la empresa. Tienen la desventaja que les voy a pagar solamente una vez que haya cubierto a los preferentes. Si la empresa genera utilidades y le haya pagado a los preferentes, si sobra, les pago a los ordinarios. Si no sobra, pues ni modo. Pero estas, como pueden tomar el control de la empresa y nosotros queremos calcular cuánto nos cuesta tener un socio ordinario, un socio común, es más complicado y no es simplemente hacer la división de dividendo entre el precio de la acción, sino que tenemos que emplear un modelo. Este modelo de fijación de precios, también llamado MEPAC o CAP, así dependiendo el libro, pero es CAP. Fue creado por Sharpe, es el ganador del premio Nobel en los años 90, Sharpe. ¿Qué podemos decir? Sharpe, pues un gran economista, alumno de Markowitz, pero es otra historia.
Nos dice que el modelo MPAC es un modelo para fijar precio de los activos de capital, en este caso para valorar cuánto debemos de dar de rendimiento de una acción común. Entonces dice lo siguiente, dice el rendimiento de la acción común es igual al rendimiento libre de riesgo más un premio por encima del rendimiento libre de riesgo. ¿A qué le llamamos tasa libre de riesgo? En Estados Unidos le nombran tasa libre de riesgo a los T-bills del tesoro de 3 meses. Aquí en México utilizamos más el CETE a 28 días en específico. ¿Por qué? Porque es que nosotros invirtamos nuestro dinero en el Banco Central de nuestro país. El Banco Central, hay que recordar que el Banco Central es quien fabrica el dinero. Entonces es la tasa libre de riesgo que tenemos los mexicanos. ¿Ok? Esa tasa libre de riesgo yo lo voy a llamar RF, que es risk free. En este caso estamos hablando de en México el CETE a 28 días. Ahorita, la última vez que chequé, los CETES andaban dando un 4.06%. Estaban muy bajos su rendimiento, es decir, el dinero estaba muy barato. Y ahí tenemos que una empresa no puede dar menos de lo que está dando su banco central. Es decir, una empresa que está en México no va a ofrecer un rendimiento menor que lo que está dando el banco central. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ofrecerlo? No es porque no quiera, sino que el mercado le va a exigir un rendimiento mayor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si yo digo, a ver, mi empresa va a vender deuda y va a pagar el 4.06, una persona informada, con conocimiento de información toda disponible, con razonamiento, no va a invertir en mi empresa. ¿Por qué? Porque yo soy más riesgoso que el Banco Central. Mi empresa puede ir a la quiebra. El Banco Central necesita que el país quiebre, o sea, que, no sé, que el Estado pierda su poder para cobrar impuestos, que queramos hacer una separación del país. Decía el papá de Carlos Slim que los países no quebraban. ¿Ok? Entonces, mi empresa, si quiere dar el 4.06%, no voy a encontrar un inversionista consciente, inteligente, o sea, de que sepa que vaya a querer comprar mi deuda, de igual de mantener su dinero seguro en el Banco Central, o sea, prestándole al Banco de México, en este caso a través del CETE. Entonces yo tengo que darle a la tasa libre de riesgo, que es el CETE, un premio por encima del riesgo. ¿Y cómo calculo cuánto es ese premio que yo tengo que dar? Pues depende de lo siguiente. Primero, la RM significa rendimiento de mercado o cuánto está pagando la industria a la que mi empresa pertenece. Entonces digo yo, bueno, mi empresa, la industria a la que pertenezco yo, pues es industria de alimentos, láctea, de acero, cualquiera a lo que yo me dedique como empresa, está pagando un 10%. Entonces, lo que hay en el paréntesis, ¿cuál es el premio que está dando mi industria en relación a la tasa libre de riesgo? ¿Cuánto está pagando en promedio la industria a la que yo pertenezco en relación a la tasa libre de riesgo? ¿Ok? A esa diferencia, que está entre paréntesis, yo la voy a multiplicar por beta. Beta es una medida de volatilidad, es una medida de riesgo. Si yo quiero decir que es beta, pues básicamente yo tengo que decir lo siguiente. Yo tengo que decir que es la covarianza. Cuando hablo de la covarianza estoy hablando de mi empresa en relación a la industria, dividida, lo voy a combinar y centrar, ok, dividida entre la varianza de la industria. En este caso estoy hablando de la industria. Ok, es una medida de volatilidad y lo que me quiere decir el beta es qué tan riesgosa es mi empresa
en relación a la industria en la que pertenece. Por ejemplo, ¿qué tan riesgosa es Soriana en relación a la industria a la que pertenece? ¿A qué industria donde se encuentra Ley, se encuentra Walmart, se encuentra Sam's Club? ¿Ok? ¿Qué tan riesgosa es la empresa Alpura dentro de la industria láctea, donde se encuentra Lala, se encuentra Santa Mónica, se encuentra Jersey, se encuentra otras empresas del mismo giro? ¿De acuerdo? ¿Y qué significa eso? Si el beta es el premio o el riesgo de la empresa en relación a la industria, si la empresa tiene un beta igual a 1, significa que es igual de riesgosa que el promedio de la industria. Y si la industria está pagando un 10%, pues la empresa puede pagar un 10% y teóricamente es atractivo, es algo justo para los inversionistas. ¿Qué pasa ahora si la empresa tiene un beta menor que 1? Significa que es menos riesgosa que la industria y puede darse el lujo de ofrecer un menor rendimiento que la industria, y significaría que financiarse para esa empresa es barato, más barato que el promedio de la industria, una empresa más segura que la industria. Pero si el beta de la empresa significa que es más riesgosa que la industria, la empresa te puede prometer grandes ganancias arriba del promedio de la industria, pero también puedes tener pérdidas mayores al promedio de la industria. Significa que es más volátil y se ve obligada a ofrecer un mayor rendimiento que la industria. ¿Ok? La RM ya lo había mencionado, es la tasa de rendimiento de mercado o rendimiento, cuánto está pagando la industria. ¿Ok? De este modo, yo conozco cómo determinar el costo de tener un socio común, o sea, un socio que ha comprado acciones comunes o ordinarias. Si yo quiero, pero dentro de las fuentes de financiamiento, vamos a decir, de patrimoniales, aparece la tercera fuente de financiamiento, que viene siendo las utilidades retenidas. ¿Qué son las utilidades retenidas? Son parte de la utilidad neta después de impuestos que no se repartió a los socios. O sea, yo tengo dos formas de darles ganancia a los socios. La primera, simplemente les doy dividendos. ¿Qué ocurre cuando le doy dividendo? La empresa moral, la razón social, la persona moral, vamos a decir como en este caso pues una sociedad anónima, una SAPI, una SAS, de muchos tipos que existen aquí en México, genera utilidades y ya pagó impuestos, o sea, tiene una utilidad gravable, ya pagó impuestos y aquí tenemos la utilidad neta después de impuestos. Es algo que ya nos pertenece. ¿Qué hacemos con ese dinero? Bueno, se lo damos de dividendo a los socios. La persona moral ya pagó impuestos, se lo damos de dividendo a los socios. Entonces los socios lo reciben como una persona física. Entonces el socio va a pagar por ese ingreso impuestos. Pero es una forma en que el socio gana y el socio está contento porque él tiene sus dividendos, o sea, tiene sus ganancias. Pero existe otra forma en que nosotros hacemos más ricos a los socios o le damos a ganar a los socios. Y es no repartiendo los dividendos, sino reinvirtiéndolos a través de utilidades retenidas. ¿Por qué hago más rico a los socios cuando doy utilidades retenidas? Por la siguiente razón. Existe algo que se llama valor en libros de las acciones. Es algo básico. Cuando yo hablo de valor en libros de las acciones, te voy a quitar esto aquí, estoy hablando que mi empresa, mi capital contable, está dividido por un número determinado de acciones. O sea, vamos a decir, mi aportación inicial fueron 10 millones de pesos. Y yo digo, esos 10 millones de pesos los voy a dividir en 100,000 acciones.
Esos 10 millones de pesos los voy a dividir en 20.000 acciones. Ese millón de pesos lo voy a dividir en 10 millones de acciones. Ese número de acciones, vamos a decir, es constante. Y el valor en libro de la acción, pues está dado entre el capital contable, entre el número de acciones. Y si yo quiero incrementar el valor de la acción, estoy hablando de la acción de valor en libros, pues yo simplemente al incrementar las utilidades retenidas, se incrementa por consiguiente el capital contable. Entonces el valor en libros se incrementa. Incrementar el valor de las acciones es el principal objetivo de un director financiero. ¿Por qué? Porque hacemos más ricos a los socios, incrementamos su riqueza. ¿Ok? Entonces, cuando yo digo cuánto me cuesta a mí utilizar o financiarme con las utilidades retenidas, yo entendiendo qué son las utilidades retenidas, es un dinero, son recursos que ya le pertenecían a la empresa, o sea, ya eran parte de la utilidad neta después de impuestos, pero que no se fue a dividendos. O sea, yo tengo una opción con estos 453. Para que está en miles de pesos, con estos 453,000. Los mando de dividendos o los mando de utilidades retenidas. Lo que manda de dividendos es lo que no se fue utilidades retenidas. Si yo mando los 453,000, no se va a ir nada a utilidades retenidas. O sea, es un costo de oportunidad o uno o la otra. De ambos modos, voy a hacer que ganen dinero los socios. Entonces, es un costo de oportunidad. ¿Y qué significa eso? Que para calcular cuánto me cuesta a mí utilizar las utilidades retenidas para mi empresa, es exactamente la misma fórmula que utilizo, costo financiero de utilidades retenidas, es exactamente la misma fórmula que utilizo para calcular el rendimiento o cuánto me cuesta una acción preferente. Es decir, los dividendos entre el precio de la acción. ¿Ok? Ahora ya sabemos cómo calcular las fuentes de financiamiento patrimoniales. ¿Y qué pasa con las fuentes de financiamiento de capital de deuda, o sea, fuentes de financiamiento de pasivos? Pues en este caso tienen un costo explícito, o sea, te dicen cuánto te van a cobrar de intereses. Te dicen, te voy a cobrar 1% de comisión por apertura. Ese es mi costo, 1%. Te dicen, te voy a cobrar 16% de interés capitalizable mensualmente. Ese es mi costo. Ya está determinado. ¿Ok? Ahí lo único que tenemos que saber es un beneficio que tiene utilizar deuda. Cuando nosotros utilizamos deuda, ¿cuál es el beneficio? Que dentro de nuestro estado de resultados aparece algo que se llama gastos financieros o intereses pagados del periodo. Estos gastos financieros forman parte del resultado integral de financiamiento. Por lo general, no se ven obligadas las empresas a mostrarlo en el estado de resultados, simplemente se pone una nota y viene el desglose en la parte de abajo. Ok, aquí le pudimos poner intereses neto, gastos financieros, whatever, pero ¿a qué voy con eso? Que lo que yo pago de intereses por financiarme a través de deuda son deducibles de impuestos. O sea, los gastos financieros son deducibles de impuestos. ¿Por qué? Porque están restando a la utilidad gravable. Y lo que yo pagué de dividendos no son deducibles de impuestos. O sea, los impuestos ya los pagaste. Están debajo los dividendos. ¿Ok? Entonces hay que tener muy en cuenta esto. Para facilitar el problema, les puse aquí un leve acomodo,
un leve ejercicio con los datos de acá. Y nosotros lo primero que tenemos que hacer es enumerar las fuentes de financiamiento, mi estructura de capital. Yo aquí digo que tengo documentos por pagar a bancos, préstamo hipotecario, acciones preferentes, acciones ordinarias y utilidades retenidas. Y tengo un total. Entonces, lo primero que voy a sacar yo, esto es lo que conozco como mi estructura de capital. No se está viendo porque aquí voy a poner un color, pero que se vea, sí, una estructura de capital. Sea un poquito medio, poner un color más oscuro. Aquí está. Entonces, dentro de mi estructura de capital, tengo algo que yo tengo que sacar. ¿Cuánto es accede mi estructura de capital? ¿Ok? Entonces, simplemente yo voy a ir seleccionando los montos. Documento por pagar entra como una actividad de financiamiento porque hay un pagaré, hay un papel firmado. Entonces, yo le doy igual, elijo el monto, aquí aparece 480. Préstamo hipotecario, le doy igual y me dice préstamo hipotecario son los 3.600, pero ojo, acá hay algo que se llama deuda de largo plazo con vencimiento 1 año. Todo, por decir, puedo tener un préstamo hipotecario, una deuda de largo plazo, si quiero a 100 años, pero todo lo que se vaya a vencer en este año se va a subir al pasivo circulante. Y eso es lo que ocurre aquí. O sea, esta deuda, este pedacito de deuda es lo que va a vencer en este año, pero le pertenece al préstamo hipotecario. O sea, ¿qué significa? Que es el mismo costo. Por eso lo estoy sumando. ¿Ok? Acciones preferentes. Tenemos el dato de acciones preferentes. Tenemos el dato de acciones ordinarias. Y tenemos el dato también de utilidades retenidas. Entonces, yo ya sé cuánto, todo está en miles de pesos, recuérdenlo. Entonces yo ya sé cuánto es mi estructura de capital. O sea, yo tengo invertido entre accionistas y acreedores 18.855.000 pesos, o sea, 18.855.000. ¿Qué significa? Que esto es mi capital invertido. Si yo digo, bueno, y mis activos en realidad no son 18, sino son 24, sí, pero hay una parte que se debe a pasivos sin costo. Estos que señalé aquí, que los tengo subrayados, son pasivos sin costo. ¿Ok? Ahí pueden ver características de ellos. Pasivos sin costo, no me cobran intereses. Ahora, cada uno de ellos tiene un costo, es lo que miramos en el ejercicio. Pero ahora necesitamos saber qué peso tienen en el total de financiamiento. Pues simplemente cada uno de ellos lo vamos a dividir entre el total. El total pues lo fijo y ya simplemente lo arrastro. Siempre el total debe de ser el 100%. ¿Ok? Ahora, mi costo antes de impuestos, ¿a cuánto asciende? ¿Por qué antes de impuestos? Porque acuérdense que la deuda tiene lo que digamos, tiene ese escudo fiscal que son los gastos financieros. Entonces dice, el crédito hipotecario tiene un costo del 10%. ¿Ok?
Los documentos por pagar a bancos tienen un costo del 8%. Dice, ¿cómo sacamos el costo de las acciones preferentes? Pues ya lo habíamos visto acá arriba, simplemente el dividendo entre el precio de la acción. Acá dice, el precio de la acción es de 34 pesos y el dividendo de 3.5. Entonces yo digo 3.5 dividido entre 34, que significa que tener acciones preferentes me sale en 10.29. Yo quiero sacar cuánto me sale en las acciones ordinarias. Aquí yo voy a aplicar el modelo MEPAC, que es el que les expliqué aquí. ¿Ok? Aquí se ve un poco más grande. Y voy a decir lo siguiente. ¿Cuánto debe de dar mi empresa, algo justo para los accionistas? ¿Cuánto me cuesta tener un accionista común? Entonces yo digo, bueno, sería la tasa libre de riesgo, en este caso puse 8.30%, más mi empresa no puede dar menos que lo que está dando el Banco Central y el Banco Central está pagando el 8.30. Más, ¿qué tan riesgosa es mi empresa en relación a la industria? Eso me lo va a decir el beta y el beta me dice que mi empresa es 0.94, significa que es más segura que la industria o es menos riesgosa que la industria y mi empresa puede dar un rendimiento menor que el que está pagando el promedio de la industria. Ahora, ¿cuánto es lo que está pagando el promedio de la industria? La industria está pagando un 12% y le restamos la tasa libre de riesgo, la risk free, para conocer, en este caso de la división, se conoce cuál es la sobretasa que paga la industria. ¿Y cuánto voy a pagar yo? Pues simplemente le dan enter. Entonces, mi empresa le debe dar a los accionistas comunes, según el modelo MPAC o el modelo CAP de Sharpe, le tiene que dar un 11.78%. Ahora, ¿cuál es el costo de yo utilizar el dinero que tengo en utilidades retenidas, un dinero que ya es patrimonial? ¿Cuánto me cuesta? Pues me cuesta exactamente lo mismo que las accionistas preferentes. ¿Por qué? Porque yo tuve dos opciones. Ya había pagado impuestos, ya era dinero mío, ya era dinero de mi empresa. Entonces yo digo, ¿se lo doy a los accionistas o lo reinvierto? Entonces, si lo doy a los accionistas, pues está fácil el costo de las acciones preferentes. Tienen dividendos, se los doy. Y la otra opción es que yo lo reinvierta y que los accionistas ganen porque el valor de las acciones se ha incrementado, que es esta parte. Sube el precio de las acciones, el valor en libros significa que ellos tienen más riqueza. Ahora, resulta que hay un escudo fiscal que se llaman gastos financieros. Entonces, ¿cómo sacamos ese escudo fiscal? Pues vamos a ver la tasa impositiva. La tasa impositiva en este caso está una tasa impositiva alta, una tasa del 50%. Entonces yo digo que mi costo va a ser igual a lo que yo voy a pagar de intereses, va a ser igual a la cantidad del 8% por 1 menos la tasa impositiva, que en este caso la tasa impositiva es del 50%. Entonces yo tengo que mi costo, realmente una parte la pago yo y otra parte la paga Hacienda. El fisco es mi socio porque yo estoy obteniendo rentas y hay un artículo en la Constitución que lo menciona. Entonces yo voy a hacer deducible que mi fuente de financiamiento fue deuda. Yo voy a hacer dinero con el dinero de los demás. Entonces mi costo después de impuestos es del 4%. El préstamo hipotecario también tiene su escudo. Ok, aplico la misma fórmula. Y los patrimoniales no tienen ese escudo fiscal. Ok, ¿qué significa?
que el costo antes y después de impuestos es exactamente el mismo. Ok, ahora, si nosotros observamos, el crédito hipotecario tiene un peso del 21%. El peso de las utilidades retenidas en el total de financiamiento, aquí le podemos poner total de financiamiento o estructura de capital, es más bajo. Entonces nuestro costo lo vamos a ponderar. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicamos el costo después de impuestos por su ponderación, su peso en el total de financiamiento, y hacemos lo mismo para los otros. Entonces nosotros ya tenemos nuestro costo ponderado y la sumatoria de ello es lo que nosotros conocemos con el nombre de WACC. Entonces, si yo les preguntase cuánto me cuesta a mí financiar esta empresa, esto es el famoso WACC, que pudieran verlo de la siguiente forma: el costo de mantener o financiar activos. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? Que los activos me tienen que dar un rendimiento superior a lo que me cuesta mantenerlos. Si lo logran, la empresa va a crear valor económico agregado. Caso contrario, la empresa va a destruir valor.